Buenas noches. Ayer lunes 10 de diciembre se cumplieron 35 años que la Argentina recuperó su Estado democrático y la política, la herramienta fundamental, al parecer, a interpretación de este periodista, estuvo ausente y sigue estando ausente para buscar el bien común del más vulnerable, de aquel hombre a pie, de aquel que le cuesta mucho llegar a fin de mes a pesar de todas las situaciones que se están pasando. Y tanto Macri como Domingo Pepo y Jorge Milton Capitanich, que hoy vamos a tener un capítulo especial con él, vamos a conversar con él, han cumplido 3 años de gestión. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas, las virtudes y los defectos, las debilidades y las fortalezas en cada uno de ellos? Uno rápidamente puede decir de que tanto Macri como Pepo tienen serias dificultades de gestión y Capitanich anunció no solamente el aguinaldo, no solamente el adelantamiento del sueldo de diciembre, sino un bono especial para los jornalizados de 2.500 pesos. ¿Por qué Capitanich sí? ¿Por qué Macri no? ¿Por qué Pepo no? Quizá usted se estará preguntando a esta altura del partido. Y usted que nos conoce de hace tiempo, sabe que venimos siguiéndolo a Capitanich en su gestión y estamos viendo que, digamos, se dedica a una intendencia que, por supuesto, sin los fondos de la soja y sin los préstamos que le negaron el propio Capitanich el propio Macri en el 2016, pudo hacer pavimento y pudo darle satisfacciones a todos los barrios de Resistencia. Coqui, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Bueno, 3 años de gestión. 3 años de gestión. No, primero sería muy bueno hacer un análisis desde el punto de vista de los gobiernos democráticos, desde el advenimiento de la democracia, allá por el 10 de diciembre del año 1983. La coincidencia expresa, y creo que fue una decisión política de Raúl Ricardo Alfonsín, cuando gana el 30 de octubre de 1983 con el 52% de los votos, genera el tema del traspaso institucional a una fecha emblemática que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Exactamente. De manera que es una fecha emblemática poner el Día Internacional de los Derechos Humanos en el tema del advenimiento de la democracia y lo que han sido estos 35 años. Y la verdad es que es interesante observar, digamos, si uno toma solamente ingreso por habitante en términos de progreso o caída, tuviste 13% menos de caída, o sea, 13% de caída con Alfonsín, tuviste 33% de incremento con Menem, tuviste 8% de caída con De la Rúa, tuviste 88% de incremento con Néstor Kirchner y Cristina, y acá estás proyectando 10% con Macri en 4 años. O sea que esa es la síntesis de la historia argentina en términos de crecimiento económico por ingreso por habitante, y en virtud de ello que señala un grado parcial de bienestar, pero finalmente es un indicador muy interesante. En segundo lugar, a mí lo que me parece importante en estos 3 años de gestión aquí al frente del municipio de la Ciudad de Resistencia, que también ver, y yo pongo un caso emblemático, uno puede hablar de muchas cosas, pero básicamente 3 cuestiones que me parece importante remarcar. Sí. La primera es el tema de gestión integral de residuos sólidos urbanos. Nosotros tenemos 1.656 kilómetros de recorrido, abarcamos una frecuencia 6 en el más del 70% del municipio, con 35 camiones compactadores, con un tema de 90 islas ecológicas y un programa que estamos ahora con la planta de tratamiento con el objeto de establecer los mecanismos de compactación para la disposición final en una etapa ulterior. La verdad es que eso es un tema importante porque la Ciudad de Resistencia había acumulado un pasivo ambiental y tiene 400 toneladas por día de basura, con lo cual es un tema muy importante en darle una solución de tipo estructural. Estamos en ese proceso. Segundo, el tema de pavimento urbano. La historia de Resistencia acredita 140 años de existencia a partir del 2 de febrero del año 1878. En ese contexto,
la historia del pavimento urbano tiene 86 años. Y en ese contexto es necesario remarcar que la primera cuadra de pavimento urbano, Colón 200 al 300, data del año 1932. Y a mí me parece interesante remarcar que nosotros estamos batiendo récord de pavimento urbano. Lo que hicimos en 3 años supera lo del 32. Y en esa inteligencia es interesante observar que el promedio de pavimento urbano en la ciudad de Resistencia fueron de 22 cuadras por año entre 1983 y 2015. Y nosotros la elevamos prácticamente a 10 veces. Es bueno pensar que la obra pública a través de la infraestructura social básica mejora la calidad de los vecinos. ¿Cuál es el secreto para hacer eso? Administrar bien. Y la verdad es que nosotros renegociamos contratos. Alguien va a decir, administrar bien, pero, o sea, nos robaste. Bueno, pero es parte de la buena administración. O sea, 1.000 millones de pesos de renegociación de contratos. Bajamos deuda de 700 a 135 millones de pesos. Teníamos 68% de incremento de masa salarial cuando llegamos, en el año 2015, y nos enfrentamos a medio salario de noviembre incumplido, sin cobertura para el medio aguinaldo y sin cobertura para pagar el mes de diciembre. 144% de la masa salarial respecto a recursos coparticipables. Lo primero que hizo Macri es derogar el decreto 2635 del 30 de noviembre del 2015, que nos restituía el 15% de precoparticipación y el 1,9% de financiamiento AFIP. De un plumazo nos sacó, estableciéndonos un sistema de préstamo con un mecanismo anticipatorio de cuotas que teníamos que resolverlo. La verdad que es una estrategia absolutamente perversa que aplicó el gobierno nacional. En segundo lugar, a nosotros nos sacaron 570 cuadras de pavimento. La última cuestión que nos sacaron es el Fondo Federal Solidario. Nos pagaron una cuota de 7 millones de pesos, dijeron que iban a pagar en 4 cuotas y la están incumpliendo sistemáticamente. Dijeron, primero, vamos a pagarle todo lo que le debíamos. A nosotros nos corresponde 30 millones de pesos, nos pagaron una cuota de 7 millones de pesos y nos están incumpliendo el resto de las cuotas que están, digamos, que se habían comprometido. O sea, mintieron, o sea, nos sacaron 30 millones de dólares del fondo de un fondo que teníamos acordado con la Corporación Andina de Fomento, sin costo para el municipio y la provincia. Nos sacaron todas. Acá, mira, los vecinos se quejan, por ejemplo, y con razón, pero la avenida San Martín teníamos financiado con un convenio nacional, nos sacaron. La avenida Alberti nos sacaron. Falcón nos sacaron. Juana Zurdí y Juan Manuel de Rosa nos sacaron. Teníamos el tema de la remodelación de las plazas. Bueno, Plaza Belgrano la vamos a hacer el año próximo, Plaza España la vamos a hacer este año, pero la teníamos financiada. Teníamos 337 cuadras financiadas con la Corporación Andina de Fomento. O sea, y ahora nos sacaron el Fondo Federal Solidario para el año próximo. O sea, la verdad que lo que han hecho es un estropicio humano. Todo el tiempo nos han propiciado un ataque discriminatorio de carácter sistemático al municipio de Ciudad Resistencia, pero la verdad que a mí no me afecta eso, a mí, Jorge. Pero es medio que a vos nomás, ¿eh? No, bueno, pero digo, porque concretamente eso nos permitió... a Saspeña no le hicieron. Exacto, digo, eso nos permitió ahorrar en viáticos, o sea, no tenemos ningún viaje a Buenos Aires, nos permitió ahorrar llamadas telefónicas, no tenemos ninguna acreditada, y la verdad es que nos permitió también tener una muy buena administración. Nosotros incorporamos más de 26 equipos, tenemos 106 equipos contratados en un sistema de precio competitivo. No hay ningún indicio, sospecha o algo de corrupción en el municipio de Ciudad Resistencia, porque lo administramos con transparencia. Y la verdad que creo que eso es un tema, es un activo muy importante, para decirlo desde el punto de vista comunitario. Y la verdad es que frente a esta persecución política en el orden nacional, siempre digo, a mí me inventaron 2 causas, Fuego para Todos y Girsu, que la verdad que es un invento de persecución política. ¿De Bonadío es? Una es de Bonadío y otra es de Salvini de Curia. La verdad es que espero en el juicio oral poder... ¿Y esta de Policita, el fiscal Policita, con el tema de Bae, Lázaro Bae, que dice que utilizaste la misma trama que se utilizó en el sur, utilizaste es acá? una mentira absoluta, esa está recontraauditada la Ruta 7 y aparte estuvo licitación, recontraauditada. La verdad es que ella no tiene más nada por hacer ni por decir. Y aparte, ¿Te tiene miedo, Macri? No, pero este es un tema, digo... ¿Qué sentís vos? Porque, esperá, a ver, yo lo que siento es que hay una maniobra política. ¿Qué sentís vos? política. Porque incluso las corporaciones periodísticas de Buenos Aires medio que te ignoran, digamos. Está bien. Ahora, no pueden, cuando incluso se toman el trabajo, cuando
algunos dirigentes importantes, Aníbal Fernández, Alberto Fernández, te nombran a vos. El otro día Alberto Fernández dijo, no, momentito, el presidenciable puede ser Capitaniche. No sé si fue en A24 o C5N, algo así por el estilo. Te sacan. ¿Por qué? A ver, yo creo que tengo una trayectoria por mostrar y siempre no oculto, si no lo digo con absoluta transparencia. Yo no tengo ni auto ni casa, y siendo gobernador, senador y toda una trayectoria en el sector público y privado. O sea que vivo para esto, con mucha vocación de servicio y con orgullo. Por lo tanto, me hicieron 250.000 operaciones, pero nunca han podido efectivamente afectar el tema de la corrupción o dudar de mi honestidad, porque siempre he demostrado lo que corresponde hacer. Segundo, todo lo que yo tomé en términos de conducción, el Partido Justicialista, estaba con problema de deuda, lo dejamos saneado, con más número de afiliados, triunfante y con remodelación integral. El Cruz Sarmiento, lo mismo. La provincia, 62% de crecimiento en 8 años. Y el municipio lo mismo. Entonces, el municipio de Resistencia, la verdad que puedo explicar que el tercio del pavimento urbano de los últimos 86 años lo pudimos hacer nosotros, desde el gobierno de la provincia y desde el municipio de la ciudad de Resistencia. Entonces, creo que es un mérito, en el sentido de hacer y de tener vocación de servicio y de poder transformar. Siempre queda mucho por hacer, porque yo siempre transmito esto. Mi mensaje con respecto a Resistencia es, hicimos mucho, pero queda mucho por hacer y es necesario hacer mucho más de lo que hicimos. O sea, la comparación mía es, hicimos mucho más que en años precedentes, pero mucho menos de lo que se debe hacer. Pepo va a adelantar las elecciones, y supongo yo, bueno, eso dice él, y en su entorno. Me quedan 3 minutos para irme a la pausa. ¿Dónde te ves el año que viene? A ver, el tema, este es un tema primero principal, hay que tomar varias definiciones. Primero, si se adelantan o no las elecciones y si se mantienen o no las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. En ambas cuestiones... Supongamos que se mantengan las pasos y que se adelanten las elecciones. Bueno, eso tiene un problema de... no sé si es demasiado compatible ambas cosas, porque alterar el cronograma electoral sin decir absolutamente nada, hoy, en el mes de diciembre, llegando prácticamente al vencimiento de la primera quincena, sin un horizonte previsible, tenés grados de libertad mínimos para fijar una agenda electoral. O sea, vos no podés adelantarla para marzo. Es objetivamente así. Y a su vez también es necesario verla con precisión. Si vos dame un indicio, no hace falta que me cuentes todo, pero dame un indicio, ¿dónde te ves? No, a ver, yo... ¿O qué quisieras vos? ¿Qué te gustaría seguir haciendo? Por ejemplo? A ver, yo lo que descarté obviamente cualquier postulación nacional, porque no tengo financiamiento para poder competir electoralmente. Eso es un dato objetivo de la realidad. La segunda cuestión es en el orden provincial y o municipal. La verdad es que tengo que tomar una decisión de conjunto para ver efectivamente cuál es la mejor alternativa. Lo que sí advierto claramente es que muchos que pretenden ser, no solamente no tienen ni antecedentes, ni tampoco experiencia, ni mucho menos vocación, y mucho menos dedicación, y mucho menos formación, y mucho menos conocimiento. Entonces creo que hay que ver exactamente el escenario político, y yo no quiero anticipar ninguna decisión, porque quiero ver exactamente cuál es el horizonte a partir del cual vamos a movernos. ¿Qué esperás vos? No, espero las definiciones que tienen que ver con primaria o sin primaria, y espero la definición respecto a si se anticipa o no el cronograma. Porque si es por lo que te dicen los compañeros, si es por lo que te dicen incluso un testeo de un segmento que a lo mejor no te aceptaba, y que como consecuencia de tu caminar en la intendencia, mucha gente de ese sector, sobre todo el sector medio, que no te aceptaba, que estaba más con el radicalismo, hoy se sorprende y dice, lo juzgué mal a Capitaniche. ¿Qué estás esperando vos? Porque de alguna manera se alinean todos los planetas, es decir, ¿qué estás esperando vos? No, a ver,
Primero principal, estoy... Porque vocación de poder tenés. No, sí, a ver, Perfectamente. es una cuestión que yo... Y estás sabiendo vos perfectamente que el peronismo va a ganar la gobernación con el único candidato que se llama Jorge Milton Capitanich, porque con otro no gana la gobernación. Sí, yo soy muy prudente siempre en el sentido de que nadie gana una elección por anticipado y hay que competir. En segundo lugar, ¿cuál es el tema central? Siempre me cuesta ir contra lo que siempre vengo o venía aseverando, en el sentido de que no es bueno repetir, digamos. Lo que pasa es que también hay que ver escenarios y contextos. O sea, yo advierto un problema serio que hablábamos antes de empezar el programa, que tiene que ver con la herencia de Macri. Esa sí que es una herencia, porque Macri va a dejar a un país endeudado en 203.000 millones de dólares, cuyos vencimientos a partir del 2020, sin financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, pueden oscilar entre 37.000 a 40 o 42.000 millones de dólares. Eso es absolutamente no financiable y a su vez con un problema de rechazo de los mercados voluntarios de emisión de deuda. Entonces Argentina se encamina claramente a un default o eventualmente a un esquema de overshooting cambiario, o sea, efecto disparada del tipo de cambio, que puede derivar en una hiperinflación y que a su vez torne ingobernable el sistema político. Entonces, la verdad es que estoy observando lo que yo denomino la próxima década perdida, 2020-2030, porque efectivamente lo que ha hecho Macri es tomar deuda de una manera irresponsable, aumentando del 42, yo lo proyecto en 107,4% deuda en términos de Producto Interno Bruto, no generando las condiciones efectivas de aumento y diversificación de exportaciones, con el objeto de establecer un mecanismo de capitalización de reservas que garantice el reflujo de pago de los servicios de deuda originados por él mismo. Y la verdad es que la pregunta que hago es, ¿dónde está la deuda? Porque es una muy buena pregunta para hacer. ¿Dónde está la plata? Exacto. Claro. ¿Dónde está la plata? Bueno, varios se tienen que preguntar eso, sí. No solamente allá en Buenos Aires, sino acá en el Chaco. Claro, a ver, yo me acuerdo, nosotros en el año 2014, yo era jefe de gabinete de ministros y Mauricio Macri, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, había un evento que era en el Alvear... De ahí ya viene la pizca. no. Alvear Palace Hotel. Vamos ahí, apertura Te la juró. No. Apertura del Cáncer of America. Entonces me dice, viste, Sobrador, me dice, ¿cómo no van a hacer el puente Chaco Corrientes? Dice, eso ya tendría haber sido hecho, bla, bla. Y la verdad es que dijeron tantas estupideces que la verdad es que es bueno remarcar qué hicieron, porque los mecanismos de devaluación de la Argentina este año nomás fueron 113%, y la verdad es que la devaluación de la era Macri supera 280%, una inflación, pero ¿te acordás cuando decía que la inflación era lo más fácil para resolver? Sí. Yo lo voy a resolver con tema de confianza. Me dijeron, ¿cómo no van a hacer el puente? Me decía a mí ahí, el puente Chaco Corrientes lo vamos a hacer muy rápidamente. Todavía no lo licitaron. Entonces, la verdad que terminaron la autovía hasta Macayé porque ya estaba el 85-90% hecho. Esta autovía de ruta 11, 30%. El acueducto hicieron 7-8% de la ejecución cuando decían vamos a terminar con el acueducto. Unos mentirosos. Y la verdad es que a mí me da vergüenza ajena. ¿Sabe por qué me da vergüenza ajena? Por muchos dirigentes del radicalismo que en la década del 90 hacían antimenemismo explícito diciendo es el gobierno neoliberal que está destrozando las economías regionales, etcétera, etcétera. Fíjate lo que están haciendo ellos. Y la verdad es que acá hay un problema central. Gran parte de lo que hizo Macri lo hizo con complicidad de la oposición política. Cuando acordaron con los fondos buitres, cuando avalaron la integración de la Corte Suprema de Justicia. ¿Vos decís el peronismo federal? Sí, claramente, muchos gobernadores. Ahí está Pepo, ¿no? A ver, yo no voy a hacer juicio de valor. Lo que sí digo es que muchos... Bueno, el 19 lanzan el peronismo federal en el puerto ahí en Buenos Aires, y está Pichetto, está Massa. Mira, yo lo escuchaba... Está Urtubey y claro, yo lo escuchaba, está Pepo. Yo lo escuchaba a Miguel Pichetto ayer en un programa con Roberto García, en Canal 26. O sea, yo obviamente a Pichetto he sido compañero en el bloque y siempre he tenido una muy buena relación de carácter personal. La dejé de tener producto de una gran confrontación que tuve en el Consejo Nacional del Partido, él defendiendo la postura de gobierno, y también después en el Congreso.
Y la verdad que después he tenido una dura crítica hacia él y la voy a seguir manteniendo, pero él siempre pensó así. Él es pero ¿sabe cuál es el problema? Mira, yo creo que hay un neofascismo en el mundo, y yo caracterizo al neofascismo a todos los líderes de la derecha, cuya hegemonía en la matriz neoliberal está provocando destrozos. El fascismo típico preexistente en la década del 20, en realidad tenía una proyección de mayor densidad desde el punto de vista a los grados de industrialización de la organización corporativa y del empleo y del salario. Acá están con un nivel de saqueo financiero y de hambre a la multitud y a la población. Entonces, yo digo, estamos engendrando, y esto antes del programa hablábamos, ¿sí? Los chalecos amarillos de Macron, el impacto en Bélgica, también en España, también en Italia, y también en muchos países de Europa, y en muchos países que no se sabe, porque en general hay un ocultamiento objetivo de la información, porque hay un efecto contagio, por una razón muy sencilla. Estamos ante una hegemonía del capitalismo de carácter financiero, especulativo y de concentración económica, en donde la única retribución que vale es la del capital. Escúchame, lo que hay es realmente increíble. Yo digo, si hay guaridas fiscales que tienen 7,6 a 10 billones de dólares de casi todo el Producto Interno Bruto Mundial, que es equivalente a 80 billones de dólares, o sea, más del 10% del Producto Interno Bruto Mundial están escondidos en guaridas fiscales, producto del narcotráfico, de la evasión fiscal, de la elusión fiscal, de la venta de armas de carácter ilegal. Y la verdad es que esos mecanismos para América Latina equivalen al 6,7% de su producto, o sea, superan los 300.000 millones de dólares. Nosotros observamos que muchos gobiernos neoliberales en el mundo bajan los tipos impositivos a los ricos, teóricamente para que haya más inversiones, pero en realidad lo que hacen es acumular mayor tasa de excedente, claro, con el objetivo de agudizar las diferencias y desigualdades de ingresos. Crean más pobreza. Sí, claro, crean más pobreza. Entonces, la verdad es que, ¿qué vamos a seguir haciendo? Vamos a seguir justificando que en el mundo existan 1,4 billones de dólares de presupuesto de defensa. Ahí está ausente la política. Exacto, está ausente la política. Esto es lo que pasó en el G20, fue una vergüenza. Sí, sí. Entonces digo, no vamos a decir nada con la estafa de la guerra armamentista, no vamos a decir nada que los 500.000 millones de dólares de narcotráfico tienen un primer consumidor mundial que es Estados Unidos con 12 millones. Cuando vengamos en la pausa, se está preparando un documento durísimo que se va a dar a conocer pasado mañana. Fíjate que se reúnen o se juntan por el espanto. La UIA, la CGT, sí, la Iglesia y los movimientos sociales. ¿Cómo decir? ¿Cómo están unidos estos? Y bueno, se unen porque hay un elemento común. Mira, a mí la pobreza. Me invitaron. Déjame que vaya a la pausa y a la vuelta. Bueno. La pausa, repito, director, ya sé que me tenía que haber dicho, pero bueno, hablamos y la pausa.